Bueno, voy a presentar al invitado que tenemos hoy, Gustavo Rossi. Bueno, un aplauso. Hola, buen día. Bueno, un gusto, una alegría, muy impresionado con el movimiento, ¿no?, de todos los programas, grupos, y bueno, y todo lo que se genera en Moreno en salud mental. Así que bueno, agradecido primero a Leticia Díaz, con quien estuve conversando, bueno, a la Secretaría de Salud Mental, Sabrina, y bueno, a todos los organizadores por la invitación. Un desafío para mí esta charla, como le decía a Leticia cuando la empecé a preparar. Tomé acá algunas notas como para no irme por las ramas, y pensando también qué decir sobre este cruce entre salud mental comunitaria, acompañamiento en un sentido amplio, acompañamiento, cuidados y acompañamiento terapéutico, que es a lo que me he dedicado hace tantos años. Me surgía la pregunta, así aunque sea a mano alzada, si hay acompañantes terapéuticos acá en el público hoy. Sí, hay. Bien, algunas ya se acercaron a saludar, que me conocen de algunas jornadas o del Instituto 180 de acá de Moreno. Supongo que muchos operadores sociales, promotores en salud, que habrán tenido alguna capacitación básica, por lo menos en lo que es salud mental comunitaria, y en esto que, para empezar a hablar de acompañamiento terapéutico, me gusta empezar hablando de una política de cuidados, una política que piensa primero la salud como un proceso, ¿no? Hay una definición muy conocida, que es la salud como un proceso que va de salud, enfermedad a cuidado. Es un proceso circular: salud, enfermedad, atención o cuidado, me gusta más llamarlo. Y en el cuidado incluimos también, en un sentido amplio, acompañamiento. El acompañamiento terapéutico ha sido, podríamos decir, una especialización, una profesionalización de un rol que surge en Argentina hace muchos años, surge en los años 70. Siempre hago el chiste que es un invento argentino el acompañamiento terapéutico, como el dulce de leche, como el colectivo. Hay cosas parecidas, sabemos, a los colectivos y al dulce de leche en otros países, y al acompañamiento terapéutico también. Pero con este nombre, acompañamiento terapéutico, empezó en Argentina en los años 70. Y tenemos que ubicar en esos años, en esa década 60, 70, un movimiento muy fuerte de lo que se conoció en ese momento como el campo salud mental, que fue un movimiento de salud mental muy productivo en Argentina, muy productivo de distintos dispositivos, de la creación de formas de atención, de la formación de grupos de atención que hoy parecen naturales, grupos con familias, en los hospitales monovalentes, en el Borda, por ejemplo, en el Moyano, en Buenos Aires, pero también en distintas provincias. Grupos donde se empezó a pensar las comunidades terapéuticas, ¿no? En los años 60, 70 se empezó a plasmar lo que son las comunidades terapéuticas hoy para adicciones. Los centros de día, los hospitales de día, que Argentina es pionero en lo que es la atención en esta red ambulatoria, que implica los centros de día y que implica el trabajo en la comunidad, en salud mental. Voy a hacer una breve introducción en esto al acompañamiento terapéutico y en todo caso, cómo lo articulamos, qué aportes podemos hacer
a la salud mental comunitaria y al trabajo que muchos de ustedes hacen. Quizás a veces también digo como una introducción que por ahí les genere una motivación para estudiar después, incluso acompañamiento terapéutico, una tecnicatura, que como les digo hay en Merlo, en el Hospital de Merlo, hay en Moreno. Y también una introducción que les permita tener otras ideas, otras nociones para atender problemáticas por fuera, que así surge el acompañamiento terapéutico de lo que fue, de lo que era, la atención más clásica de la psiquiatría y la psicología, la atención de consultorio, la atención hospitalaria. El acompañamiento terapéutico empezó justamente yendo a la comunidad, yendo a la casa de la persona, ¿sí? Estando de noche, estando los fines de semana, ahí donde, como decía Sabrina recién, el centro de salud, el hospital, el profesional de consultorio no puede estar. Entonces el acompañante terapéutico en su surgimiento ya, que surge como parte de una alternativa dentro de lo que fue el campo de la salud mental, de lo que fue la psiquiatría de los años 70, el acompañamiento terapéutico surge precisamente como una opción frente a lo que se veía que era el fracaso de muchos tratamientos, que justamente fracasaban porque no llegaban a percibir por un lado y a atender y a cuidar lo que hace a la vida diaria, a la vida cotidiana de una persona que tiene un padecimiento de salud mental, de una persona con una problemática depresiva, con adicciones, en las niñeces, en las adolescencias, con problemas con diagnóstico de autismo, con problemas hoy tan presentes también de violencia, de abusos. En todas estas problemáticas, de lo que da testimonio el acompañamiento terapéutico es de la necesidad de una atención temprana, pero también de una atención en la vida diaria, en lo cotidiano, en el hogar, en el barrio, en la comunidad. El acompañamiento terapéutico, recién el secretario de Salud hablaba del compartir, y esta palabra la usamos mucho en acompañamiento terapéutico porque es esencial al acompañamiento terapéutico la idea de un compartir con un otro que es un par. De hecho, el acompañante, a diferencia de quizás el psiquiatra, el psicólogo, está en un lugar mucho más cercano, está en un lugar de par de la persona que tiene en ese momento el problema de salud mental. Y justamente está para compartir a veces momentos, situaciones que a esa persona se le hacen, podríamos decir, insoportables a veces, o momentos o situaciones o actividades con las que no sabe cómo hacer. Y ahí está el acompañante terapéutico para sostener lo que ubicamos como una presencia cercana en la vida diaria, ahí donde tenemos que llegar porque hay alguna gravedad en el problema de salud mental que tiene esa persona y que desborda a la familia, ¿sí? Que desborda a los más cercanos, amigos, familia, por lo cual es necesario esa presencia que es como una extensión de un equipo interdisciplinario que es el acompañante terapéutico. Pero decía en los inicios que empezó en un campo que fue el de la salud mental, el de la psiquiatría también, y me parece importante ubicar que a partir de la Ley Nacional de Salud Mental de 2010,
que hoy por momentos es cuestionada por algunos sectores, el acompañante terapéutico adquiere otro sentido, y otro sentido incluso político, para las políticas de salud mental, ¿sí? El acompañante terapéutico empieza a ser ubicado justamente como parte de esas redes de cuidados, de apoyos, de acompañamiento, en este sentido más amplio, por ejemplo, en los procesos de desmanicomialización, por ejemplo, en la desinstitucionalización de pacientes cronificados en los hospitales monovalentes. Hablaban de las casas de medio camino, las casas, no sé cómo le llaman acá, los centros de día, las casas de, digamos, convivenciales, de las casas convivenciales, y en esto es necesario también muchas veces ese acompañamiento. A veces un acompañamiento primero, ¿sí?, de redes de la comunidad, pero también muchas veces cuando la problemática es más aguda, es más compleja, de la intervención del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico en este sentido lo pensamos como parte de una continuidad de cuidados y de una continuidad terapéutica. La continuidad de cuidados es una noción, una idea que implica pensar a la persona con padecimiento mental, a la persona que está deprimida, que está con una problemática a veces con un diagnóstico de psicosis, que ha tenido intento de suicidio, bueno, los problemas que hablábamos previamente y que, en los que aparecen programas, grupos, atendiendo todo esto. La continuidad de cuidados implica ubicar estos problemas de salud mental de la persona justamente en el contexto comunitario y entender que no es solo la atención en salud, no es solo que esa persona tiene que ser atendida en salud, sino que también tenemos que construir redes para que esa persona que tiene un problema de salud mental pueda tener alguna atención o ser acompañado en temas de educación, ¿sí?, que tenga algún proceso educativo posible, en temas de trabajo, ver si es posible alguna inserción laboral, alguna inserción en algún programa de asistencia laboral, a veces en temas judiciales, es decir, que aquella persona que tiene un problema de salud mental está atravesada, como cualquier ciudadano, como cualquier persona, con toda una serie de problemas que hacen a otras áreas, podríamos decir, de la vida en comunidad. Salud no es solo salud, sino que también es educación, trabajo, justicia. Eso es la continuidad de cuidados. Implica poder pensar desde las instituciones, desde los grupos, desde la comunidad, una red para que esa persona reciba apoyo, no solo en salud mental, sino también para su inserción como ciudadano, su inserción en la comunidad. Por otra parte, tenemos que ubicar acá el acompañamiento en lo que es la continuidad terapéutica, ¿sí? Y ahí ubicamos que tiene que haber una perspectiva de cuidados y una perspectiva de acompañamiento ya en los primeros momentos, en la atención temprana, en la escucha temprana de lo que pasa en una familia, de lo que le pasa a una persona cuando empieza con un problema de salud mental, lo más pronto posible, ¿sí? Empezar a generar alertas, redes, cuidados que vayan armando una contención, una primer posibilidad de contención en esa red de cuidados en la que puede estar también el acompañante terapéutico. Pensar el trabajo en red es algo esencial, al menos de mi experiencia en acompañamiento terapéutico, que excede lo interdisciplinario, que es
parte del acompañamiento terapéutico, el trabajo interdisciplinario, pero también el trabajo en red, el trabajo con otros. En esa continuidad terapéutica en la cual tenemos que tomar en cuenta también cuando una persona tuvo algún proceso, por ejemplo, de internación o de atención en centro de día, qué es lo que pasa cuando sale de esa internación o cuando deja el centro de día, qué pasa con todos esos horarios, todas esas horas muertas que tienen en su casa, donde a veces la propia familia viene de un tiempo de angustia, de desborde, de enojo, de bronca, con todo lo que pasó. Y la propia familia no sabe qué hacer con esa problemática de salud mental, ¿sí? Entonces ahí es donde la continuidad de cuidados implica ubicar gradualmente una atención acorde al momento que está atravesando el sujeto, pero también implica no dejarlo solo, no dejar sola a la familia. Por ejemplo, es muy común que para las clínicas psiquiátricas, cuando alguien está en una clínica psiquiátrica, a veces para las comunidades terapéuticas, a veces para otros espacios de atención, la persona sale de una internación por el motivo que sea, adicciones, situaciones de psicosis, depresión, intento de suicidio, sale de esa internación en la que estuvo, el tiempo que sea, días, meses, y va a la casa y se encuentra solo ahí, ¿no? Hasta que lo ve quizás a la semana un profesional, psiquiatra, psicólogo, a la semana o a los meses, ¿no? Porque a veces la obra social te da turno para dentro de 2 meses o para un hospital de día, centro de día de 3, 4 meses. Entonces, a mí me interesa pensar la idea de que la internación en salud mental, en psiquiatría, o la atención intensiva, que implica también un centro de día, es una atención intensiva porque es todos los días, 4 horas, 5 horas, el tiempo que sea, y el pasaje después a la vida diaria, es necesario que sea acompañado, ¿sí? Son muchas horas en que esa persona que viene, digo, atención intensiva, tengo un colega que definía la internación en psiquiatría como si fuera la terapia intensiva de salud. Es una terapia intensiva, ¿sí? Donde la persona está con médicos, enfermeros, psicólogos, grupos, etcétera, etcétera. Y pasa de ahí a 0, de 24 horas a 0, ¿no? Entonces, este tipo de agujeros, digamos, de hiatos, de situaciones, tienen que ser pensadas también en la perspectiva de la atención en comunidad, ¿sí? En la perspectiva de decir, bueno, pero ¿qué hace esa persona que vuelve con una familia que tiene miedo a veces de recibirlo, o que está angustiada, o como digo, a veces está enojada y tiene reacciones violentas con esa persona que tiene un padecimiento de salud mental, porque no lo entiende, ¿sí? Entonces ahí también es necesaria una presencia, un acompañamiento, ¿sí? Que pueda, por un lado, ayudar a la familia, apoyar a la familia, contener a la familia, ¿sí? Orientarla, pero también que sea una presencia que tranquilice a la persona, a esa persona que viene de, como les digo, una atención intensiva y pasa a la nada, ¿sí? Esto es pensar en perspectiva también de continuidad terapéutica y de redes, ¿sí? Algunos rasgos, tengo unos minutitos más, sí. Algunos rasgos o ejes del acompañamiento terapéutico que me parece interesante también marcar, que pueden servir como aportes a la atención en comunidad, es ubicar que el acompañamiento es necesario que tome en cuenta, desde esa cercanía que decíamos, que tome en cuenta
la necesidad de generar una confianza con aquel que está padeciendo, ¿sí? Desde los primeros tiempos de ese padecimiento, cuando empezamos a ver que hay algo que está pasando, muchas veces la persona justamente no sabe a quién recurrir porque no tiene confianza en nadie. A veces no tiene confianza ni en su propia familia. A veces han pasado por algún profesional, médico, psiquiatra, y no le ha generado confianza, entonces sigue en ese proceso, ¿no?, donde se va agravando la situación de salud mental, donde si hay una depresión, hay una ideación suicida, esto sigue circulando. Entonces, si hay algo que tiene el acompañamiento terapéutico es pensar la necesidad de generar un vínculo singular, cercano, de confianza, de mostrarnos dispuestos a la escucha, ¿sí? Es lo principal. Cuando decía el compartir es eso, compartir el acompañamiento terapéutico tiene algo de particular dentro de las prácticas en salud mental, que es ese compartir actividades como ser un desayuno, un salir a hacer las compras, un ponerse a cocinar, un hacer un juego, salir a caminar, en fin, son las cosas, tomar unos mates, ¿sí? Bueno, entonces en ese compartir, digo, es poder escuchar la singularidad de lo que está pasando. Dejo dos pequeñas ideas más, sin estigmatizar, compartir, entender que salud mental no es un término ideal, no hay una normalidad, no hay una norma en salud mental. ¿Quién es normal y quién no? ¿No? Como hay una vieja frase, de cerca nadie es normal, ¿no? Entonces, compartir implica también no estigmatizar, ir sin prejuicios, escuchar por más grave que nos parezca, y a partir de ahí empezar a buscar otras formas de atención, otras formas de presencia, otras formas de darle continuidad a esa asistencia, insisto, en el terreno comunitario. Termino con esto: acompañar, en términos generales, es cuidar, es dar apoyo, y acompañar siempre resulta terapéutico. Nada más. También, si quieren ir interviniendo, quieren hacerle alguna pregunta a Gustavo, quieren hacer algún comentario. Para romper el hielo nada más. Me gustó mucho esta analogía, o creo que se dice así, que usaste de la terapia intensiva, porque a veces con salud mental cuesta entender los procesos, y cuando hablamos de la salud física es más fácil. Entonces, esto que decías, cuando por ahí una persona ingresa a la guardia, nosotros tenemos una guardia de salud mental acá en Moreno, ingresa a la guardia y está internado una semana, un mes, 6 meses, depende el cuadro que curse esa persona, y después es dado de alta y vuelve a la casa, pasa esto, ¿no? Vuelve como si nada, y muchas veces cuesta ese retorno a la casa con los referentes familiares, por esto que vos decís, o porque están enojados, o porque están cansados, o porque no saben qué hacer, y si bien uno da pautas de alarma, pautas de cuidado y demás, vuelve solo a esa familia. Y muchas veces lo que trabajamos con la formación que vamos dando o con las familias es esto, cómo acompañar. Y me encantó esto que vos decías, porque me parece más fácil de entender cuando lo pensamos desde la salud física. Nosotros muchas veces decimos, bueno, uno cuando tiene fiebre es más fácil, le damos las pastillitas, y sabemos que cuando hablamos de salud mental es mucho más difícil poder dar las explicaciones o que uno entienda ciertas cuestiones. Me encantó esto que vos dijiste, porque me parece que lo podemos comprender mucho más fácilmente desde este lugar. Además, esto que tomaste está muy bien, que es importante, yo insisto con lo del vínculo, cómo las distintas personas que van a estar dentro de lo comunitario, pero en los distintos programas, etcétera, generar un vínculo de confianza.
porque digo, vuelve solo, pero también no saben a dónde ir después. Si vos generaste algún vínculo, si vas generando algún acompañamiento con un vínculo, tenés esa posibilidad de continuar una red. Cuando hablo de redes digo esa continuidad. Entonces no es tengo que ir al hospital, que es ese ente abstracto, sino tengo a Sabrina que me estuvo acompañando y que me puede ayudar. Ese es el acompañamiento cercano, que parte de ese compartir, ¿no? Me interesaba como resaltar esto de pensar en políticas de cuidado, ¿no? Desde lo que es la Subsecretaría de Salud Mental, pero digo en términos generales, y el impacto que se da en el territorio, también para el cuidado de las comunidades y en cómo cuidamos a quienes cuidan, ¿no? Porque tenemos un montón de personas, digamos, los mismos acompañantes o las mismas personas que se estuvieron capacitando, por ejemplo, como promotores de salud comunitarios, que ejercen ese lugar de cuidado y que también a su vez necesitan ser cuidados en ese entramado de red que sostenga, ¿no? Y qué importante es la salud mental también de quienes cuidan a quien padece, ¿no? Sí, muy importante. Por eso también los programas y la contención desde el propio municipio me parece que es cuidar al que cuida, como se dice siempre. Pero me gustaría escuchar a alguien más, alguno de los promotores, acompañantes. Hola, buenos días. Bueno, nada, yo ya lo conozco a Gustavo, estoy trabajando en el Hospital de Moreno y bueno, esto es lo que él dice de acompañar, ¿no? Y estar al lado del paciente, del usuario, yo lo tomo como que somos nosotros un engranaje y aparte somos el... ¿Sos técnica? Soy técnica en acompañamiento terapéutico, ¿sí? Y bueno, ellos es como que se apoyan mucho en nosotros. El tema del vínculo, el vínculo yo lo tomo como que también cuesta, ¿no? Porque hay veces, yo le digo un caminito de hormiga, ¿no? El tema del vínculo, porque hay pacientes que te aceptan, hay pacientes que no, y hasta llegar a este paciente, de hecho, hay pacientes que se van de alta y siguen en contacto conmigo, ¿no? Y esto de que se habla de redes, se les busca un turno, a ver dónde pueden seguir. Y bueno, nada, la importancia de una T, digamos, en una institución es muy importante, ¿no? Así que bueno, nada, voto por el tema de que tengamos más AT en los hospitales. Bueno, mi nombre es Ana, soy una de las mamás que trabaja en un espacio comunitario que nace a raíz de la necesidad de, hace 10 años atrás, hablar de autismo. Hoy cambiamos el eslogan, como ven en las remeras, hablamos y comenzamos a construir junto a la comunidad. Más que nada quiero que sepan, para los que no nos conocen, que se trabaja muy bien de esta manera con los acompañantes, con las cuidadoras que pasan a ser acompañantes sin títulos, y la importancia de sostener esta red, el vínculo y la comunicación. Porque se habla mucho de sostener y si no hay una buena comunicación es como que queda como varado. Entonces, estos acompañantes que trabajan en el territorio, como los cuidadores primarios y los voluntarios, hay muchísimas personas voluntarias en los barrios, en las bibliotecas, en los centros de juventudes. Hay como también esto que es nuevo, que ante la necesidad va el vecino y se ofrece a hacer un voluntariado, cómo acompaño, y van aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Que esto es como algo muy nuevo, que no sé si antiguamente pasaba, pero nosotros lo notamos ahora acá en este centro donde estamos. Y nada, también que puedan formar parte, no es necesario ser acompañantes, sino esa necesidad nace sola, ¿no? De poder capacitarte para poder tener herramientas, para poder desenvolverte dentro del espacio donde vayas a hacer el voluntariado. Así que nada, a los vecinos, a las vecinas, que veo muchos acá de Cuartel Quinto, que se sumen. Es muy importante acompañar a las cuidadoras, a los referentes. Y bueno, y agradecer a la Secretaría de Salud por tener siempre los teléfonos habilitados, siempre una respuesta de acompañamiento
Lo digo desde mi lugar y con mis compañeros estamos contentos porque tenemos respuesta y nos sentimos cuidados cuidando a la comunidad. Gracias. Comentar algo respecto a lo que decía, me quedó en el tintero, el tema justamente de lo que decías, los cuidadores, las cuidadoras, familiares, cercanas, ¿no? Como me parece importante resaltar eso, el acompañante terapéutico sería como una segunda instancia, ¿no? Lo primero es fortalecer esa red de cuidados de la comunidad, la red de cuidados entre comillas natural, ¿no? Y después, cuando es necesario, es esa instancia del acompañamiento terapéutico que ya es una instancia profesional, digamos. Pero está bueno que también los cuidadores puedan capacitarse y tener herramientas para esto, ¿no? ¿Cómo relaciona los espacios barriales como una plaza, un club deportivo, un centro cultural con la salud mental? Sí, es fundamental, lo relaciono desde ya. En esto que cuando hablaba de continuidad de cuidados, nosotros, por ejemplo, en el acompañamiento terapéutico hubo durante muchos años, yo hace 35 años o más que me dedico a esto, siendo estudiante de psicología, empecé como acompañante terapéutico y a trabajar y a pensar también esta perspectiva de los cuidados, y siempre planteo, incluso a psicólogos, psiquiatras, que cuando una persona tiene un problema de salud mental, a veces nos dicen, bueno, que tenga acompañante terapéutico y que vaya a un taller en un centro de día, un taller recreativo o a un taller de dibujo o lo que sea. Y lo primero que planteo es que los talleres sean en la comunidad, en un centro de jubilados, en un centro comunitario, en un club, en una iglesia. Es decir, esto que vos estás diciendo es parte de la red también, digamos, de vida social, donde la gente hace lazo social. Y desde ya que es fundamental el lazo social para sostener la vida en comunidad y la salud mental. Claro, esa pregunta. No, quizás ahí puedo responder, claro, más desde lo que sería digamos, cómo se gestionan los espacios de primera escucha. Ahora en Moreno ya hace un tiempito que hay psicología en todas las unidades sanitarias y también se estuvo fortaleciendo todo el área de psicopedagogía en todas las unidades sanitarias, en casi todas las unidades sanitarias, y lo que se generaron también son espacios de primera escucha. Entonces, bueno, la gente los primeros, por lo general son los primeros miércoles del mes y acude a su barrio. El tema de los recursos en lo público y en salud mental siempre es escaso y sobre todo en momentos en donde hay, digamos, muchísima demanda y esa demanda tiene muchísimo que ver también con las crisis sociales, económicas y demás que hacen que vayamos buscando otras estrategias también para poder abarcar y abordar la cantidad de demanda de las personas que están padeciendo. Se hicieron un montón de grupos, quizás ahí después también Graciela nos va a contar un poquito más las estrategias que estamos utilizando para poder tener una escucha temprana con todas las personas que lo requieren. También los espacios de tratamiento son más largos que quizás un turno por pediatría, que vamos una vez y después no volvés. Psicología lleva otro tiempo, así que bueno, es un poco más complejo, pero se resuelve después. Buenos días, yo soy Julián Melgares, yo vengo a acompañar a mi compañera, pero yo me dedico mucho al deporte de contacto. Yo soy 16 veces campeón mundial de full contact y kickboxing y también me gustaría que para los chicos de rehabilitación o chicos que hagan terapia, que hagan deportes, porque aparte de mí, que yo tengo 25 años, hace 20 años que hago artes marciales. He sacado chicos también, aparte de los vicios de las drogas, he sacado chicos de las adicciones del cigarro, del alcohol. Y estaría bueno que también pongan chicos, gente de deporte. No hace falta luego el deporte de contacto. Preparador físico, que como para que los chicos hagan deporte, porque pueden hacer fútbol, como todo chico que le gusta. No solo hay chicos que le gusta el fútbol, que puede hacer básquet, que puede hacer rugby, un deporte que lo saque de su zona de confort. Eso estaría bueno que también desarrollen una parte deportiva para los chicos. Sí, también acá hay un montón de stands con centros comunitarios que tienen un montón de actividades deportivas, recreativas, que también son espacios súper interesantes porque es esto, parte de la salud mental también tiene que ver con el deporte, la recreación, las actividades. La consulta es en el tema de seguridad.
cómo podríamos hacer, personal policial referentemente, que para poder apoyar y poder abordar de una manera más sentida y más empática a situaciones de salud mental cuando nosotros vamos a los eventos donde nos encontramos con personas con crisis o familias que no saben cómo manejar esta situación. A veces uno tiene herramientas o las buscamos en diferentes lugares, pero en la seguridad es más que ley, es como un poco más frío. Estaría quizás bueno que se hagan estos cursos, pero para las fuerzas, porque a veces no sabemos cómo enfrentar estas situaciones y las familias están como muy angustiadas y uno trata de ayudar, pero no sabe mucho. Y estaría bueno que estos cursos se dieran para las fuerzas de seguridad, así como se hacen las de violencia de género. Creo que es muy importante. Sí, complejo el tema. Simplemente sí estoy de acuerdo en que, bueno, de hecho en Provincia de Buenos Aires se vienen haciendo capacitaciones para fuerzas de seguridad en salud mental y sí, desde ya es necesaria toda esa formación, ¿no? La pregunta de ella las hemos hecho acá en Moreno, obviamente el público se renueva y hay que renovarlas constantemente, tal vez es una deuda darle continuidad, por esto que comentaba Gustavo, en este convenio que hay con provincia entre salud mental y seguridad, nosotros también teníamos ese acuerdo y lo fuimos haciendo, pero no le dimos continuidad, entonces si entra personal nuevo, tal vez esas personas no lo han tenido, por esto de que te decía no le dimos continuidad, es una deuda que tenemos y el compromiso tal vez sea continuar. Así que tomo esto que vos decís para poder darle curso. Bueno, lo que trajeron, ¿no? Uno ve cómo hay una demanda incesante, más en este momento tan negro, digamos, desde el punto de vista socioeconómico. Bueno, ya ha hablado la Secretaría de Desarrollo, el Gobierno Nacional, y cómo esto pega en todo, y pega mucho en salud mental, y hay infinidad de demandas. Simplemente es decir que estas políticas, desde mi perspectiva, de acompañamiento, y el propio acompañamiento terapéutico, cuando hablaban de más recursos, a veces, el acompañamiento terapéutico se lo piensa como que puede ser un recurso costoso, ¿sí? Pero yo siempre insisto, lo hablo en todos los lugares, incluso cuando voy a veces con gente de obras sociales, prepagas, que acompañar, y esto que está haciendo Moreno, que es pensar la salud mental desde lo comunitario, con una base comunitaria, y acompañar también desde las primeras etapas y en todas las etapas de las problemáticas de salud mental, es menos costoso siempre, incluso como un recurso económico en el mediano y largo plazo, que siempre acompañar y siempre buscar redes y buscar recursos de la comunidad es lo que va a permitir sostener una mejor calidad en salud mental. Así que bueno, muchas gracias y muchas gracias por la atención y por las preguntas.